Buenas tardes, mi nombre es David Izquierdo Hernández, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química en Procesos Industriales del primer cuatrimestre Grupo A. El día de hoy vamos a ver una pequeña presentación de unas propiedades coligativas y lo vamos a ver a base de preguntas. Las preguntas, ¿por qué estudiar las propiedades coligativas? Vamos a ver por qué el agua del mar hierve a más de 100 grados centígrados, cómo evita que que las carreteras se congelen y por qué la ropa húmeda con sal tarda más en secarse y por último cómo funcionan las membranas celulares. Bueno, para empezar vamos a ver qué son las propiedades coligativas. Por definición son propiedades que dependen únicamente del número de partículas de soluto y no de su identidad química. Las cuatro propiedades son la elevación del punto de ebullición, el descenso del punto de congelación, la disminución de presión de vapor y la presión osmótica. ¿Por qué el agua de mar hierve a más de 100 grados centígrados? La elevación del punto de ebullición nos refiere a una fórmula que es el factor de Van Hoff por la constante ebullioscópica por la molaridad. Esto es un mecanismo físico. Los iones de sodio y de cloro interrumpen las interacciones entre moléculas del agua, dificultando su escape hacia la fase gaseosa. Es decir, que esto va desde los 0 grados centígrados, pasando por los 50 hasta superar los 100 grados centígrados. El cálculo en específico para calcular el aumento de la temperatura del agua de mar, del punto de ebullición del agua de mar, es el siguiente. El factor de Van Hoff es 2 de cloruro de sodio que se descompone en sodio y en cloro, la constante ebullioscópica que va a ser de 0.512, la molaridad de 0.6 y esto nos va a dar como resultado que va a ser el factor de 0.61 grados centígrados. Esto es decir que el punto de ebullición del agua de mar va a ser siempre por encima de los 100 grados.61 centígrados. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo evita la sal que las carreteras se congelen? Bueno, esto es principalmente por la interrupción de las redes cristalinas, es decir, los iones de sal impiden la formación ordenada de cristales de hielo, requiriendo temperaturas más bajas para la congelación. Es decir, que su estructura cristalina se interrumpe. El cálculo para las carreteras va a ser la molaridad va a ser igual a gramos mol por kilogramos. Y este va a ser el factor que nos va a dar el nuevo punto de congelación, que va a ser de menos 18.6 centígrados. Las carreteras van a permanecer libres de hielo hasta los menos 18 grados.6 centígrados. Esto con base en la termodinámica por el aumento de entropía y la estabilización de la fase líquida. Segundo, ¿por qué la ropa húmeda con sal tarda más en secarse? Es decir, la ley del Renault, donde X es la fracción molar del solvente y P es la presión de vapor del solvente puro. Esto quiere decir que es un mecanismo de evaporación. Los iones ocupan un espacio en la superficie reduciendo el número de moléculas de agua que pueden evaporarse. Esto va a cambiar del agua pura, que va a ser de nuestra presión de vapor del solvente puro de 23 milímetros de mercurio, a el agua con sal, que va a ser de presión de vapor solvente de 21.4. Y aquí está el cálculo de la reducción. Y esto nos va a decir que la velocidad de la evaporación disminuye significativamente. ¿Qué es una membrana semipermeable y por qué el agua fluye siempre hacia el soluto? ¿Sí? Esto nos dice que el agua siempre va a fluir hacia donde hay soluto para equilibrar sus potenciales químicos. Aquí podemos ver en la gráfica cómo el agua siempre va a tender a equilibrar los potenciales químicos. ¿Qué es el factor de Van Hoff? Bueno, ¿qué nos indica la I? El factor de Van Hoff es un número de partículas que se produce de cada unidad de soluto al disolverse. Es decir, hay los factores reales y los factores teóricos. En las soluciones reales, I es menor al teórico debido a las asociaciones iónicas. Es decir, vamos a ver que teóricamente siempre va a haber una pequeña diferencia contra lo que es el factor real. Ahora vamos a ver aplicaciones prácticas de estas preguntas. Por ejemplo, en los anticongelantes, ¿de qué nos sirve que puedan soportar menores temperaturas que si usáramos agua
nuestros sistemas de refrigeración de los vehículos al descender la temperatura podrían ocasionar que se congelara destruyendo las tuberías o dañando el sistema de refrigeración. Es diferente con los anticongelantes porque el lentiglicol al 50% nos protege de hasta las temperaturas de menos 37 grados centígrados. En la conservación de alimentos, ¿por qué? Porque la sal extrae el agua de las bacterias por ósmosis, esto es decir, que en un ambiente hipertónico es deshidratación microbiana, es decir, que hace que las bacterias se produzcan de menor cantidad en los alimentos. La desalinización por ósmosis inversa separa el agua de las sales, esto es muy usado en las plantas de potabilizador para desalinizar el agua. En los sueros médicos, que lo que hace es que evita la liasis y la crenación celular, es decir, que evita que la sal ingrese directamente. En las mermeladas, la alta concentración de azúcar crea un ambiente hipertónico y inhibe el crecimiento de los microorganismos. Por eso es que es muy difícil que una mermelada se pueda deteriorar o se pueda echar a perder. Y en el efecto práctico que veíamos, porque le echamos a las carreteras, porque nos ayuda a que tarde más en congelarse o que se descongele directamente el hielo de las carreteras. Los fenómenos biológicos. Las células en soluciones hipertónicas. Ahí tenemos la célula hipotónica, que es cuando la célula se hincha, la isotónica, que es cuando está en equilibrio, y la hipertónica, que es cuando se encoge. Y esto es por la presión osmótica celular típica. Esta es la presión que mantiene la turgencia celular. La adaptación de los peces. Podemos ver en este ejemplo que, por ejemplo, los peces de agua dulce, sus riñones eliminan el exceso de agua de las branquias y absorben las sales activamente. Y a diferencia que en los peces marinos, los riñones concentran la orina y las branquias eliminan la sal excesiva. Y el ejemplo del bacalao salado, la sal se extrae del agua de las células bacterianas, previniendo la descomposición. Aquí podemos ver unos cuánticos cualitativos avanzados. Es una calculadora interactiva de propiedades cualitativas. Aquí podemos ir afectando las propiedades y esto aquí podemos ir viendo que conforme cambiamos la modalidad o el factor I, podemos tener diferentes resultados, tanto para el punto de ebullición, para el descenso de punto de congelación y la presión osmótica. Y la teoría, unificación teórica y por qué funciona todo esto. ¿Qué es un principio unificador? Dice que los solutos interfieren con las interacciones intermoleculares del solvente. La congelación, que son los solutos que impiden la formación ordenada de cristales. La estructura cristalina interrumpida. El punto de ebullición dificulta el escape de las moléculas a la fase gaseosa, es decir, del escape molecular restringido. La evaporación, que ocupan los sitios superficiales y reducen la evaporación de superficie bloqueada, y ósmosis, que crean gradientes de potencial químico, es decir, de potencial químico a desequilibrado. Y todo esto en base a la termodinámica fundamental. Como conclusiones tenemos las conexiones fundamentales. Ya podemos ver que en el agua, el mar hierve arriba de los 100 grados centígrados por la elevación del punto de ebullición, que la sal derrite el hielo por el descenso de punto de congelación, que la ropa salada se es de secado lento por la disminución de vapor y que ósmosis a través de membranas por la presión osmótica. Esto es un principio universal. Todas dependen del número de partículas de soluto y no de su identidad química. Aplicaciones transversales, por ejemplo, en la cocina, el sal se usa en la pasta para la conservación de alimentos, en la medicina sueros isotónicos y las diálisis, en la industria el anticongelante y la desalinización, y en biología la regulación osmótica celular para el transporte de ecosistemas. Esto es decir, que las propiedades coligativas son herramientas fundamentales para poder hacer que nuestro mundo avance. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Me despido.